Bien. Pulgares al centro de la frente. Inhalamos profundo. Mantra. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Yaste Yasea Viradir Baba Vashrana Kavashradam Strakarmasayan Randaya Randaya Tamograsa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bujista Om Saram Om. Inhalando brazos junto al cuerpo. Exhalando manos en oración. Inhalando eleva brazos, activa espalda y glúteos. Exhalando flexión de caderas, manos al lado y lado de los pies. Inhalando pie derecho atrás, rodilla en peine al suelo, eleva torso y brazos sobre pelvis, mira pulgares, pulmones llenos, plancha alta. Y al exhalar rodillas, pecho y mentón al suelo, activa espalda, alarga el cuello. Inhalando pubis a piso, pecho al frente arriba, coxis abajo. Y exhalando atrás arriba la pelvis, torso y brazos en línea. Mantén la postura. Yatara Vedana es Purnaha, respiración lateral completa. Al inhalar, coronilla lejos del perineo. Al exhalar, aleja una cadera de la otra, aleja un hombro del otro. Las rodillas doblarlas todo lo necesario. Exhalando, expande manos y pies. E inhalando siempre, alarga esa línea central entre coronilla y perineo. Siguiente inhalación tuya, pie derecho al frente, rodilla en peine izquierdo al suelo, eleva torso y brazos sobre pelvis, mira pulgares. Exhalando, paso adelante, flexión de caderas, relaja cuello, mira nariz. Inhalando arriba, brazos, activa espalda, mira entrecejo. Exhalando, brazos sueltos. Inhalando, coronilla al cielo. Exhalando, manos en oración, mira al frente. Inhalando, Urdhva Hastasana, eleva brazos, mira entrecejo. Exhalando, Uttanasana, flexión de caderas, manos a piso, mira nariz. Inhalando, pie izquierdo atrás, rodilla en peine al suelo, eleva torso y brazos sobre pelvis. Zona inguinal izquierda al pubis. Pulmones llenos, plancha alta. Talones atrás, coronilla al frente. Exhalando, rodillas, pecho, mentón al suelo. Eleva los isquios. Inhalando, pubis a piso, pecho al frente, coxis abajo. Exhalando atrás, arriba la pelvis. Mantén la postura estable y cómoda. Hagas tu máximo, hagas tu mínimo. Es en ese estado sukha en donde se puede hacer la práctica interna, donde la postura se puede usar como plataforma de observación. Yani isquios atrás, arriba, vir, borde interno, omóplato, esternón, Dave, borde interno de rodillas, ahí, inglés interno. Aleja alargar los lados del torso, patees, borde interno de rodillas a borde interno, de las ingles, adri, borde externo de talones firmes al suelo y metatarsos mayores empujan piso. Siguiente inhalación, pie izquierdo adelante, rodilla en peine derecho al suelo, eleva torso y brazos sobre el pelvis, zona inguinal derecha al pubis. Exhalando, paso adelante, flexión de cadera, relaja el cuello. Inhalando arriba, torso y brazos. Eleva el esternón, costillas al centro. Exhalando, brazos sueltos. Inhala, coronilla al cielo. Exhalando, manos en oración. Inhalando, eleva brazos, el volumen de la respiración en forma de músculo. Exhalando, flexión de cadera, manos a piso. Inhalando, pie derecho atrás, rodilla en peine al suelo, eleva torso y brazos sobre pelvis. Colchaza al suelo con ambas piernas. Pulmones llenos, plancha alta. Exhalando, rodillas, pecho y mentón al suelo. Codos cerca del cuerpo. Inhala, Bhujangasana. Pecho al frente, mira entrecejo. Exhalando, atrás arriba la pelvis. Adho Mukha Svanasana. Inhalando, coronilla lejos del perineo. Uttamashthira. Exhalando, expande pies y alarga la línea entre caderas. Latishtira. Inhalando, esternón lejos del pubis. Exhalando, manos expandidas físicamente, aleja un hombro del otro. Al inhalar, amplíen y eleven su caja torácica, cuello largo. Nico, parte inferior de los omóplatos a la base del esternón. María Elena, relaja un poquito el cuello, orejas en medio de tus brazos, coronilla hacia el espacio en medio de las manos. Bien, inhalación, pie derecho al frente. Eleva torso y brazos sobre pelvis. Respiración en forma de músculo cuando estamos en movimiento. Exhalando, paso adelante, flexión de caderas, mira nariz. Inhalando, arriba torso y brazos, extensión de caderas y columna, mira entrecejo. Exhalando, brazos sueltos. Inhala, coronilla al cielo. Exhalando, manos en oración. Inhalando, eleva brazos, ingles internas atrás. Exhalando, flexión de caderas, parte alta del sacro hacia adentro. Inhalando, pie izquierdo atrás, eleva torso y brazos sobre pelvis, lado izquierdo del sacro al frente, isquio derecho al talón derecho. Pulmones llenos, Kumbhakasana. Isquios a talones. Exhalando, rodillas, pecho, mentón al suelo. Eleva los isquios. Inhalando, Bhujangasana, ingles internas arriba, estira el arco de los pies.
Y exhalando, atrás arriba la pelvis, Adho Mukha Svanasana. En las manos, base del índice y del pulgar abajo y hacia el frente. Expande el centro de la palma de la mano. Mariana, cuellito largo, coronilla hacia el espacio en medio de las manos. Yani, isquios atrás. Nico, rotación externa en brazos cerca de los hombros. Mariana, rotación externa en brazos. Marlon, isquios atrás arriba, doblar un poquito rodillas. Vivir estirando las rodillas poco a poco. Sole, centro de la palma al piso. Pau, arco arriba, ingles internas atrás. Siguiente inhalación, pie derecho adelante. Levanto torso y brazos sobre pelvis. Isquio derecho hacia el talón derecho. Pubis ombligo. Exhalando, paso adelante. Flexión de cadera, relaja cuello, mira hacia la nariz sin tensionar ojos. Inhalando arriba, torso y brazos. Mira entre cejas. Exhalando, brazos sueltos. Lengua siempre en paladar. Inhala, coronilla al cielo. Exhalando, manos en oración. Inhalando, eleva brazos, arco del pie arriba, ingles internas atrás. Exhalando, flexión de caderas, eleva isquios, sigue la rotación interna en caderas. Inhalando, pie izquierdo atrás, eleva torso y brazos sobre pelvis. Suena inhala izquierda al pubis, ingle externa derecha atrás. Pulmones llenos, plancha alta. Exhalando, rodillas, pecho, mentón al suelo. Rotación externa en brazos, interna en caderas. Inhalando, Bhujangasana, mantén esas dos rotaciones. Y exhalando, Adho Mukha Svanasana. Conserva la postura. En los pies se expande la planta. Peine a canilla. Eleva el arco. En las rodillas, borde interno, ingle interno, borde externo del talón. En sus caderas, flexión, inclinen la pelvis adelante. En el torso, alarguen los lados de su cuerpo. Esternón lejos del pubis. Cuello largo, orejas en medio de los brazos. En tu siguiente inhalación, izquierda adelante, rodilla en peine derecho al suelo, elevas torso y brazos sobre pelvis, mira pulgares. Exhalando, paso adelante, flexión de caderas, relaja cuello, mira nariz. Inhalando arriba, Urdhva Hastasana, coxis al frente, esternón arriba. Exhalando, brazos sueltos. Intensidad media. Inhalando, eleva brazos por los lados, mira pulgares. Exhalando, flexión de caderas, manos al lado y lado de los pies. Inhalando, activa espalda, mira entrecejo. Exhalando, camina, salta atrás, plancha baja, chaturanga. Inhalando, perro que mira arriba, pecho al frente, pubis, ombligo. Exhalando, perro que mira abajo. Mantén la postura. Sigue el Yatara Vedana Purnaha. Al inhalar, amplía, eleva caja torácica. Exhalar, se relaja y desciende. Esternón lejos del pubis, parte alta del sacro, hacia la base del esternón. Mantén Sukha. Marlon, borde externo de los pies paralelo. Y un poquito más anchos tus pies. Alejando el borde interno de los codos a la muñeca en el lado del pulgar. Vane, ingles externas para atrás. Marilena, relaja un poquitico el cuello, alárgalo. Siguiente inhalación, camina, salta al frente. Activa espalda, abre pecho, mira entrecejo, Urdhva Uttanasana. Exhalando, relaja cabeza, Uttanasana. Inhalando, eleva brazos por los lados, pelvis y columna neutra. Urdhva Hastasana, manos en oración. Exhalando, brazos sueltos. Inhala, Urdhva Hastasana. Columna neutra, volumen en forma de músculo en la respiración. Exhalando, Uttanasana. Inhalando, Urdhva Uttanasana. Exhalando, Chaturanga Dandasana. Talones atrás. Inhala, coronilla, pecho al frente, arriba, Urdhva Mukha Svanasana. Y exhalando, Mukha Svanasana. Cambia el volumen de la respiración a rectangular. Rotación externa en brazos, cerca del hombro. Caderas en rotación interna. Expande pies y manos al exhalar y al inhalar, Uttamashthira. Coronilla lejos del perineo. Respiración rectangular. Localización completa. Crea espacio entre cresta ciliacas y costillas flotantes. Lleva costillas flotantes ligeramente al centro. Siguiente inhalación, camina o salta al frente. Urdhva Uttanasana, volumen en forma de músculo otra vez. Exhalando, Uttanasana. Inhalando, Urdhva Hastasana. Mira pulgares. Exhalando, brazos sueltos. Pies al ancho de caderas. Entre las dedos de las manos. Empuja las palmas hacia arriba, empínate. Mantén la postura. Mira en dirección de la punta de la nariz, sin tensionar los ojos. Bangulya Utthita. Vrikshasana. Bangulya es el atado de las manos. Utthita, estar empinados, alargados. Vrikshasana, árbol. Volumen de la respiración en forma de línea delgada. La postura empieza a empujar la conciencia hacia el sentido del olfato.
Y el olfato empieza a moverse hacia el ambiente, es veloz e indiscriminado hacia el ambiente. Debido a la postura, el olfato empieza a anclarse poco a poco en su elemento, la tierra, el olor de la tierra. Observa todo a través del inicio de la inhalación. Swasa di caverna. Exhalando, descansa. Rotación externa en cadera derecha, planta del pie contra pierna o muslo. Inhalando, eleva brazos. Opción 1. Opción 2, abre el pecho hacia tu derecha. Brazo derecho hacia atrás. La mirada estable en un punto. Parivrita y chapada, Vrksasana. Intensidad media. La mano izquierda descansa en el muslo derecho, Adri. Eso. Sigan observando a través de Swasa, volumen en forma de línea delgada, y el olfato empieza a moverse hacia su órgano. Empiezas a experimentar más la nariz como tal. Lado derecho del sacro al frente. Cuando hay la postura es de intensidad media, el olfato empieza a ser más preciso. Inhalando, regresa al centro. Exhalando, Samastiti. Rotación externa en cadera izquierda, planta del pie contra pierna o muslo. Eleva los brazos a la izquierda, brazo izquierdo hacia atrás. La mirada estable en un punto o en la mitad del pulgar izquierdo. Mantén la pelvis de frente. Sigue observando a través del inicio de la inhalación. Controla el volumen para que sea en línea delgada. Brazo izquierdo apunta hacia atrás. Vale. Nota cómo el olfato empieza a entrar en precisión. Observa la postura a través del inicio de tu inhalación. El olfato empieza a moverse hacia su órgano y empieza a revelar detalles. Ya no es tan veloz al ambiente. Exhalando, regresa al centro. Empieza el ancho de caderas. Inhalando, erguirte, mirada al frente. Y exhalando, flexión. Toma los arcos de los pies con los dedos largos, codos a los lados. Dobla rodillas lo que necesites. Cuello en su línea natural. No dejes caer la cabeza ni la levantes demasiado. Líneate desde la pelvis. Flexión de caderas. Volumen de la respiración rectangular y ahora observa Puraka. Mitad y final de inhalación, dan soporte a la postura, la mirada en dirección de la punta de la nariz. Activa espalda, eleva el esternón, lejos del pubis, de eso, Nico. Ingles internas atrás. La postura empieza a ser predominante el sentido del gusto. Y el gusto es veloz hacia el ambiente, se mueve hacia todo lo que esté a su alcance. Y la permanencia en la postura empieza a llevar el gusto hacia su elemento, el agua. La permanencia en posturas específicas causa cierto control sensorial. La naturaleza del sentido es que está veloz al ambiente. La postura, la permanencia empieza a anclar el sentido en este elemento. Para observar lo que ya existe. Y si recuerdas el Antarsádana, Sakalpa Maya Prastathakanto Tamayi Varasa Pratyaya. Y no le importa. Inhalando, regresa. Exhalando, pies juntos. Lleva el pie izquierdo atrás, 90 grados entre las piernas, inhalando, erguirte y al exhalar, flexión de caderas. Manos en punta, dedos en punta, manos bajo los hombros. Opción 1. Opción 2, toma los dedos gordos de los pies, empujas la pinza de la mano contra el suelo y flexionas desde las caderas. Si es viable, llevas la coronilla al suelo. La respiración es en forma de triángulo invertido. A la mínima al máximo, exhala máximo al mínimo. Sigues observando a través de la mitad y el final de tu inhalación. Sigue el sentido del gusto siendo predominante. Nota cómo la postura y la mitad y final de inhalación hacen que sea más intensa la experiencia del gusto. La postura manténganla en un punto totalmente cómodo de ejecución. Marian, no colapses tanto tu columna, Marlon tampoco. Columna erguida, manos bajo los hombros, los dos deditos en punta. Eso, Alejandro, vale. Sentido del gusto empieza a moverse hacia su órgano, la lengua. Empieza a ver detalles, precisión en el sentido. Y la permanencia en la postura empieza a hacer que el sentido del gusto se ancle en su órgano. Empieza a saborear la lengua. Hay cierta introspección sensorial. No comas cuento. Observa lo que la postura causa. Y específicamente en esa mitad y final de inhalación.
Inhalando, regresa. No se dejen hipnotizar por las palabras. Exhalando, paso al frente. La guía, la instrucción es apenas una referencia para darle dirección a lo que estamos buscando dentro de la experiencia. Inhalando, eleva brazos. Pulgares, vinyasa. Exhalando, manos al suelo. Inhalando, activa espalda, mira entrecejo. Exhalando, camino, salta atrás. Puedes ir a pero que mira abajo o chaturanga. Codo cerca del cuerpo en chaturanga, omóplato alzado. Inhala Urdhva Mukha y exhalando nos encontramos en Adho Mukha Svanasana. Ahora flexiones laterales. Talón izquierdo adentro, queda el arco del pie en la mitad del mat. Inhalando, pie derecho en medio de las manos. Torso sobre pelvis y se inclinan hacia adelante. Desde la pelvis. Expande pies, eleva arco, rótula hasta ingles, isquios a talones. Busca una flexión lateral hasta donde sea cómodo. Rotación externa en brazos y en caderas. Las flexiones laterales, sigue la respiración completa en torso, volumen en forma de triángulo invertido. Y ahora la parte de la respiración con la que te sincronizas es la pausa con aire. Observa ese instante entre inhalación y exhalación. El sentido de la vista empieza a ser predominante en estas posturas. Y si la postura es de intensidad suave como esta, el sentido es veloz al ambiente. Empieza a anclarse poco a poco el sentido en su elemento. La experiencia de la luz. Siguiente exhalación, dobla la rodilla derecha. Antebrazo puede descansar sobre el muslo o mano derecha por detrás de la rodilla. Forma una línea entre el brazo izquierdo, el torso y la pierna de atrás y la mirada sigue en la mitad del pulgar izquierdo. El sentido empieza a ser más preciso. La vista empieza a moverse hacia sus órganos, los ojos. Observa los ojos y eso empieza a llevar el sentido a precisión sensorial. Empieza a revelar detalles. Siguiente inhalación, sales de la postura. Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Omóplatos al sacro cuando haga el chaturanga. Pecho al frente en Urdhva Mukha. Retiro bien la espalda en Adho Mukha Svanasana. Relaja el frente del torso. Talón derecho adentro, pie izquierdo en medio de las manos. Torso sobre pelvis, estira rodillas y al exhalar inclínate hacia adelante desde la pelvis. Mantén largos los dos lados del torso hasta donde sea posible. Desviable el brazo derecho sobre el hombro, la mirada a la mitad del pulgar derecho. Observa lo que sientes en la pausa con aire. Sincronízate con esa parte de la respiración. Alarga un poquito el lado derecho del cuello. Alarga el lado izquierdo del torso. Isquio izquierdo al pubis. Rótulas a ingles, isquios a talones. Sentido de la vista, el veloz al ambiente. Y debido a la naturaleza de la postura, la vista empieza a anclarse en su elemento, la luz. Esa experiencia que tenemos de un lugar oscuro a un lugar luminoso. Siempre experimentamos primero el elemento como tal y luego el ojo se adapta y empieza a ver formas y colores. Esa es la experiencia a la que se va anclando el sentido en la postura. Exhalando, Utthita Parsvakonasana. Dobla la rodilla izquierda, mantén en línea brazo derecho, torso y pierna atrás. La mirada en la mitad del pulgar. La postura de intensidad media causa que el sentido empiece a no solo ser veloz al ambiente, sino a ser preciso y se mueve hacia su órgano. Empiezas a observar los ojos. El sentido existe antes de los ojos. Los ojos son solo un potenciador externo, pero el sentido existe como función del ser. Pubis ombligo. Respiración en forma de músculo. Expande pies, eleva arcos. Nota cómo la postura está haciendo que el sentido de la vista experimente más los órganos y revele detalles de lo que percibe. La textura de la piel empieza a ser mucho más notoria. Inhalando sales. Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Ahora guerreros. Siguiente elemento, siguiente sentido. Siguiente inhalación tuya, pie derecho junto a la mano derecha. Pie izquierdo a 45, talones al ancho de caderas. Torso sobre pelvis, eleva brazos, manos en oración, miras pulgares. Utthita Virabhadrasana. Mucho cuidado con la rodilla izquierda, borde interno e ingle interna. Y la rodilla derecha expande la parte posterior. Recuerda Sukha, cómodo. No hagas tu máximo, no hagas tu mínimo. Mantente donde sea estable, sostenible el esfuerzo. Manos en oración arriba, María Elena. Arriba, las manos en oración, la mirada a los pulgares. Manos arriba de la cabeza. Pubis ombligo, la mirada en los pulgares. Y ahora observas el inicio de tu exhalación.
Ahí está el soporte de la postura. Y la ventana, para notar cómo la postura empieza a empujar la conciencia hacia el sentido del tacto. Y debido a la intensidad de la postura, el tacto es veloz hacia la piel. Baja los brazos, entrelaza los dedos de las manos, atrás, abre el pecho, inclínate al frente, intensidad media. O bajas como hacia las 11 de la mañana y luego llevas la frente cerca del dedo gordo del pie derecho. Sirangustasana. Cadera derecha hacia la cadera izquierda. El sentido del tacto empieza a ser preciso, a moverse hacia su propio órgano. Experimentas la piel y los vellos de la piel. La postura causa eso. Mantente atenta, atento a la experiencia que estás teniendo debido a la postura. Y sincronízate, observa esa experiencia a través del inicio de tu exhalación. Y si es viable, si recuerdas el tantra, mente acepta mitad del cuello y luego mitad de la lengua. Si no, no importa ahora. Inhalando, regresa. Y exhalando, vinyasa. Tratando de observar lo que ocurre a nivel sensorial cuando practicas asanas. Hay ciertas cosas que existen ahí por naturaleza. Se pueden observar, sepas o no sepas la práctica interna. Estas rutas que hemos explorado, las sepas o no, hay cierta naturaleza sensorial que se puede estudiar a través de asana. Siguiente inhalación, pie izquierdo junto a la mano izquierda, pie derecho a 45. Torso sobre pelvis, reparte el peso en ambas piernas. Eleva brazos, manos en oración, mira pulgares. Utthita Virabhadrasana. Brazo rotación externa, cadera rotación interna. Paula, pelvis un poquito más de frente, doblar la rodilla hasta donde sea cómoda. La rodilla derecha borde interno, ingle interna, la derecha de la columna al frente. La cabeza solo se levanta apenas para que puedas ver la mitad de los pulgares. Son más los ojos que el cráneo. Sentido del tacto, es veloz al ambiente. Observa a través del inicio de tu exhalación, Prasvasa y cabeza. Entrelazadas de las manos atrás, abre el pecho, inclínate adelante, opción 1. Opción 2, se inclinan hacia las 2 de la tarde y luego entran. Es una flexión profunda en la cadera izquierda. Cadera izquierda empuja hacia la cadera derecha. Borde externo del pie de atrás firme. En la rodilla izquierda expande la parte posterior. Sigue observando a través del inicio de tu exhalación y nota cómo el tacto se vuelve más preciso. Se empieza a mover hacia la piel y los vellos de la piel. La postura y el inicio de la exhalación empujan la conciencia hacia el tacto y el tacto está en esa cualidad precisa, en ese movimiento hacia su propio órgano de percepción. Inhalando regresas y exhalando vinyasa. O Adho Mukha Svanasana. Expande manos, omóplatos al sacro en chaturanga. Inhalo Adho Mukha, pecho al frente, pubis, ombligo. Y exhalando Adho Mukha Svanasana. Quédate en Adho Mukha Svanasana un momento. Nota cómo esa experiencia del tacto empieza a diluirse. Avyakta, un manifiesto, el campo sensorial. Empieza a mezclarse un poco toda la experiencia sensorial. Ya no predomina ningún sentido ni ninguna parte de la respiración. Talón izquierdo adentro, queda el pie a 45, inhalando pie derecho junto a la mano derecha. Torso paralelo al suelo. Estabiliza tu rodilla, no las hiperextiendas. Mano izquierda a la canilla o al tobillo derecho y abre solo el pecho hacia tu derecha. Torsiones con base simétrica. Inhalas del máximo al mínimo, exhalas del mínimo al máximo, si es viable. Si no, omite el volumen. Omite cualquier instrucción que esté fuera del lente por ahora, fuera del radar. Y observa mitad y final de tu exhalación. De ahí, lado izquierdo del sacro arriba, Vivi, pies al ancho de caderas, la pelvis bien paralela al suelo. Mantengan la postura. Patés, pie derecho al frente, cambia las piernas y sigues con la intención de abrir el pecho hacia ese mismo lado. Manténlo. Y observen cómo la postura empuja la conciencia sensorial hacia el sentido auditivo. Mitad y final de la exhalación dan soporte y permiten observar cómo el sentido auditivo es veloz al ambiente. Siguiente exhalación, dobla la rodilla derecha, antebrazo izquierdo por fuera, mano derecha en la pelvis. O el codo por fuera y las manos en oración al externo. Cambia el volumen a línea delgada.
Y observa cómo el sentido auditivo empieza a ser más preciso. Se empieza a mover hacia sus órganos. Las estructuras al interior del oído empiezan a revelar detalles. Empiezas a identificar, a discernir unos de otros sonidos. La mirada al lado derecho de los ojos. La postura como tal se vuelve algo secundario cuando empezamos a observar lo que la postura nos permite estudiar en otros niveles. La postura es un medio, no es el fin. Inhalando sales y exhalando. Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. En el Vinyasa ninguna parte de la respiración libera. Siguiente inhalación, pie izquierdo junto a la mano izquierda, pie derecho a 45, torso sobre pelvis. Por aquí puedas pasar. Mantengan la postura, pies al ancho de caderas. Abre un poquito más anchos tus pies. Eso, háganlo simple. Torsión con base simétrica. Janet Parivrita Trikonasana. Abrir el pecho hacia la izquierda. En la postura donde sea más cómodo. No hagan su máximo, no hagan su mínimo. Observa mitad y final de exhalación. Eso te ayuda a notar cómo la postura causa un efecto sobre tu campo sensorial. Predomina el sentido auditivo. Alejo la mano derecha a tu tobillo para que quedes solo sobre tus pies. Eso. Téngalo donde sea más cómodo. El cuerpo se va adaptando, va siendo cada vez más estable. El sentido auditivo es veloz al ambiente. Siguiente exhalación, dobla la rodilla izquierda, antebrazo derecho por fuera, mano izquierda en pelvis, está la opción 1. Opción 2, el codo, las manos en oración al esternón. Cambia el volumen a línea delgada. El volumen en línea delgada ayuda mucho a que la postura sea más cómoda. Sigue observando a través de la mitad y final de tu exhalación. La mirada al lado izquierdo de los ojos, aleja al lado derecho del sacro arriba, borde externo del pie derecho firme en suelo. Sobre sol, expande pies, eleva arcos. Noten cómo el sentido auditivo empieza a ser preciso, a moverse hacia sus órganos, las estructuras internas en el oído. Nótalo. Mitad y final de exhalación y la postura causan precisión del sentido auditivo. Revela detalles. Empiezas a discernir uno de otro sonido. Inhalando, regresa. Exhalando, vinyasa. Todos nosotros experimentamos a nivel sensorial, con algunas excepciones, cuando hay personas con alguna circunstancia particular. El asunto es qué tan conscientes somos de la naturaleza de la percepción sensorial, de sus fases, de su estructura. Eso es lo que se puede estudiar a través de asana. Una cosa es la velocidad del sentido moviéndose hacia todo lo que está a su alcance, y otra, la precisión, cuando él se mueve específicamente a su órgano y empieza a revelar detalles. Siguiente inhalación, camino salta al frente. Activa espalda, abre pecho, mira entrecejo. Exhalando, relaja cabeza, mira nariz. Inhalando, lleva brazos por los lados. Mira pulgares. Exhalando, brazos sueltos. Pulgares a la parte alta del sacro. Acerca los codos y activa la musculatura de la espalda. Levanta el esternón, mentón. Mira entrecejo, lengua al paladar. Si es viable, la pelvis va yendo hacia adelante, haces flexión de tobillos, un poquito de flexión de rodilla y buscas mayor profundidad. La mirada al entrecejo. Lengua en paladar y potente en el interior del cuello, no dejar caer la cabeza atrás. Expande pies, eleva arcos, ingles internas para atrás. Los 5 sentidos secuenciados son veloces hacia el ambiente. La pausa sin aire da soporte a la postura y permite observar cómo olfato, gusto, vista, tacto y oído se mueven hacia el ambiente. Son veloces, indiscriminados a todo lo que esté a su alcance. Hay extroversión sensorial de los 5 sentidos en secuencia. Pancha, ñadendrilla. Inhalando regresas, exhalando flexión de caderas. Flexiona rodillas lo que necesites, acerca codo, relaja cuello, mira hacia la nariz. Nota cómo esa experiencia sensorial vuelve a hacer énfasis sobre el sentido del gusto. Observa mitad y final de inhalación, relaja cuello, tates. Doblar un poquito rodillas, expandir la parte posterior. Que el torso descanse sobre los muslos, que haya flexión de cadera.
Dave, pies junticos cuando hacemos estas extensiones. Observa mitad y final de inhalación. Nota cómo la postura tiene una naturaleza sensorial distinta. El gusto vuelve a ser predominante. La experiencia de los líquidos empieza a ser más notoria. Siguiente inhalación, torso sobre pelvis. Exhalando, brazos sueltos. Inhalando, pie derecho atrás. 90 grados entre las piernas, pulgares a la parte alta del sacro. Puntas de los pies hacia adentro. Lleva la pelvis al frente, el esternón arriba. Rotación interna en caderas, buscas extensión con base amplia. Esto es intensidad media. Volumen de la respiración en forma de triángulo invertido. Inhala mínimo al máximo, exhala máximo al mínimo. Arco arriba, inglés internas atrás. Los 5 sentidos en secuencia, de lo denso a lo sutil. Olfato, gusto, vista, tacto, oído empiezan a ser precisos. Pubis a la parte alta del sacro, coxis al frente. Traten de llevar la punta del coxis hacia el espacio entre sus clavículas. Aparentemente lejanos, pero la biomecánica que causa esa acción es bastante eficiente. Siguiente inhalación, regresas. Y exhalando, flexión de caderas. Deja las manos en la pelvis, relaja el torso. Si esto es muy intenso, manos bajo los hombros, dedos en punta. Cuerpo paralelo al piso. Y vuelve a observar cómo la flexión cambia el campo sensorial y hace que predomine el gusto. Ya no son los 5 sentidos en secuencia como cuando estábamos ahorita en extensión. Las extensiones causan estados de maestría. Pueden observar los 5 sentidos en secuencia. Siguiente inhalación, torso sobre pelvis. Y exhalando, paso al frente. Inhalando, eleva brazos, vinyasa, transición. Exhalando, manos al suelo. Vamos a activación del centro del cuerpo. Inhalando, activa espalda, mira entrecejo. Exhalando, camino, salta atrás. Chaturanga o perro que mira. Inhala, Urdhva Mukha si haces chaturanga y exhalando, Mukha Svanasana. Siguiente exhalación, lleva las rodillas al piso. Apoya bien los dedos pequeños de los pies, borde externo de rodillas. Dobla un poquitico los codos hacia atrás. En tu siguiente exhalación, lleva la rodilla derecha cerca del hombro derecho. Por fuera, talón cerca del glúteo. Opción 2, estiras la rodilla. Mantienes la postura. Atento a los 4 apoyos, trata de quitarle peso a las manos. Desde el centro del cuerpo, rechazar el suelo. Pie derecho en el aire, María. Rodilla derecha al hombro. Es un poquito intenso. Rodilla derecha al hombro, a tu hombro, a tu hombro. Y si es viable, la estiras, si no, la dejas ahí dobladita. Siguiente exhalación, descansan. Perro que mira abajo, alarga los costados del torso, activa el frente de piernas y muslos. Siguiente exhalación, rodillas al suelo. Inhalando, estabiliza el peso, dobla codos un poco. Y en la siguiente exhalación, rodilla izquierda al hombro izquierdo. Si es viable, estiran la rodilla sin separarla del hombro. Manténlo. Si perciben que va a haber como calambre, vuelven a doblar la rodilla. Va un poquito más de peso atrás. Eso. Y esa rodilla al hombro. Traten de mantener los 2 brazos simétricos. Rodilla al hombro, Alejo. Al hombro esa rodilla. Exhalando, descansan. Adho Mukha Svanasana. Siguiente inhalación, plancha alta y llevan la rodilla derecha al codo izquierdo. Mantienen la postura. Opción 2, enganchan el empeine en el antebrazo y llevan atrás arriba la pelvis. Ingle externa derecha para atrás. Reparte bien el peso en los 3 apoyos. Intensidad media en activación del centro del cuerpo. La opción 1, viviera plancha alta, rodilla derecha al codo izquierdo. Eso. Exhalando, descansan. Es intensidad media en activación del centro del cuerpo. Siguiente inhalación tuya, plancha alta, y al exhalar, rodilla izquierda al codo derecho. Opción 2, el empeine izquierdo se engancha en el antebrazo derecho y llevas atrás arriba la pelvis. Eso es, Pau. Expande manos, peso a las raíces de los dedos. Eso es, Tates. Columna vertebral hacia el cielo. Empujen su columna hacia el cielo. Bien, Yani. Esa rodilla al codo, Alejo. Eso aleja. Siguiente inhalación, salen. Exhalando, Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. La activación del centro del cuerpo es la transición entre posturas de pie y posturas de piso. Siguiente inhalación, después del Vinyasa, ve al frente. Nos sentamos.
Dandasana. Columna erguida. Peso sobre los isquios. Activa frente de muslos y piernas. Expande pies, estira el arco. Rotación externa en brazos, interna en caderas. Cambia el Yatara Vedana. Sigues con la respiración de perineo axilas, pero estabiliza costillas flotantes. Usa los 3/4 superiores de los pulmones. Inhalando, eleva brazos. Mira pulgares y al exhalar, inclínate adelante. Desde las caderas, mueves toda la pelvis hacia el frente. Opción 2. Pueden doblar rodilla, recuerden. Flexión adelante. O Paschimottanasana. Parte alta del sacro adelante. Observa el inicio de la inhalación. Swasa. La postura. Empuja la conciencia hacia el sentido del olfato. Y debido a la naturaleza de la postura, el olfato es veloz al ambiente. Se mueve hacia afuera, a todo lo que esté a su alcance. Conciencia sensorial es más extrovertida. Siguiente exhalación. Regresa. Pie izquierdo contra el muslo derecho. Rotación externa en la cadera izquierda, borde interno de la rodilla se aleja de nosotros. Pueden tener el pie también en la pierna, si molesta doblar la rodilla. Esto es válido. Base asimétrica es la estructura que necesitamos. Sigue observando Swasa, el inicio de tu inhalación. Lado izquierdo de la columna hacia el frente del torso. Ingle externa derecha atrás. El olfato empieza ahora a ser preciso. Ya no solo es veloz al ambiente, ahora empieza a retraerse, a ser introspectivo y a explorar su propio órgano. Y eso revela detalles. Es la progresión natural. Cuando vamos a un lugar en el que hay muchos olores, de entrada experimentamos rapidez y luego empiezan a revelarse detalles. Inhalando, regresa. Dandasana. Piernas al frente, rotación externa en cadera derecha, planta del pie contra la pierna o contra el muslo, lado derecho de la columna hacia el frente del torso, ve hasta donde sea cómodo. Respiración casi completa y sigue observando a través de Swasa. El inicio de la inhalación da soporte a la postura. Rotación externa en cadera derecha, lado izquierdo del sacro atrás, lado derecho del sacro al frente. Olfato empieza a ser preciso, a moverse hacia su órgano. Hueles tu nariz. Y eso revela detalles. Hay discernimiento entre el olor del suelo, el tapete, la ropa, tu piel, tu humor. Inhalando, regresa. Cruza piernas, Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Siguiente inhalación, plancha alta y exhalando acuéstate boca abajo. Respiración completa. Toma los tobillos por el frente, flex los tobillos, flex las rodillas. Expande la parte posterior. Activa espalda y glúteos. Levanta mentón. Mira entrecejo. Mantén la postura. Y observa a través de la pausa con aire. Si los ojos están cerrados, igual trata de dirigir la mirada hacia tu entrecejo. Brahmaya Dristi. Coxis abajo, pecho al frente. El sentido de la vista es veloz hacia el ambiente. El sentido existe mucho antes de que tengas ojos o que haya luz en el entorno. El sentido es una cualidad del ser. Adiprana, la capacidad de experimentar. Exhalando, descansa. Inhalando, perro que mira arriba. Exhalando, perro que mira abajo. Siguiente inhalación, lleva las rodillas detrás de las manos. Apoya los metatarsos. Dime. Nos saltamos la activación del abdomen. Ay, sí, gracias, Aleja. Gracias. Sentémonos un segundo. Piernas al frente, rodillas a 90 grados, manos en oración. O tomen los muslos y talones a la altura de rodillas. Activación de abdomen va después de flexión adelante. Codos al cuerpo. Y observen. Mitad y final de inhalación. Sentido del gusto empieza a ser veloz hacia el ambiente. Si es viable, sueltan las piernas. Observa cómo la postura y la mitad y final de inhalación te hacen experimentar más intenso el gusto. El gusto se mueve veloz hacia el ambiente. Exhalando, descansa. Inhalando, acuéstate boca arriba. Levanta las piernas. Y sin levantar la parte alta del sacro, lleva las piernas adelante. Máximo a 45, dobla rodillas lo que necesites. Que tu muslo esté a 45. O estirar las rodillas. Sigues observando mitad y final de inhalación.
El sentido del gusto empieza a ser preciso, se mueve hacia la lengua, saborea hacia el órgano del sentido, y eso revela detalles, empieza a haber discernimiento de lo que experimentas a través del sentido. La postura y la mitad y final de inhalación son nuestra ventana de observación. Rodillas al pecho, inhalando regresa. Manos al suelo, Adho Mukha Svanasana. En tu inhalación, lleva las rodillas detrás de las manos. Ahí deberíamos acostarnos y hacer el Shalabhasana. El Dhanurasana que hicimos ahorita, pero ya lo hicimos antes. Ahora vamos a intensidad media en extensiones de columna. Metatarsos firmes, pulgares a la parte alta del sacro, acerca codos, activa espalda, levanta el esternón, la mirada al entrecejo. Mantén la postura. Activa todos los músculos de la parte posterior del cuerpo. Muslos, glúteos, espalda, todo. Esternón arriba. Si es viable, manos a los talones. El sentido de la vista empieza a entrar en precisión. Se mueve hacia sus órganos, observa los ojos. El sentido existe antes del órgano. No depende ver de los ojos. Por eso en los sueños ves. Por eso existe visión remota. Inhalando regresa la cabeza y exhalando pelvis atrás. Y vinyasa. Busquen eso, visión remota. Agencias federales buscando niños que tienen visión remota para entrenarlos desde pequeño. No es ningún mito. La capacidad de ver es una cualidad del ser. No depende de los ojos ni de la luz. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Abre caderas. Estira rodillas, columna erguida. Respiración casi completa, estabiliza costillas flotantes. Y en tu siguiente exhalación, torsión a la derecha. Estamos haciendo posturas fundamentales. La repetición va trayendo maestría. Va siendo cada vez más familiar la instrucción. La mirada al lado derecho de los ojos, volumen delgado. Y estando en la postura, observas el inicio de tu exhalación. El inicio de la exhalación da soporte a las torsiones en piso. Y nota cómo el sentido del tacto empieza a ser más intenso. El tacto se mueve hacia todas las experiencias que estén a su alcance, todas las sensaciones, el encuentro con el suelo, la ropa, las corrientes de aire, los movimientos del cuerpo, las resistencias que la postura causa. Exhalando, regresa al centro. Inhalando, erguirte. Exhalando, torsión a tu izquierda. Ombligo, esternón, cráneo. Por último, la mirada. Observa a través del inicio de la exhalación la postura y esa parte de la respiración ayudan a que la conciencia pueda explorar con detalle al tacto. Empezar a reconocer su naturaleza. En este caso, veloz. Se mueve indiscriminado a todo lo que esté a su alcance. A través de la piel, las sensaciones táctiles, experimentas la postura. Exhalando, regresa al centro. Cruza las piernas, primero la derecha, luego la izquierda, por toda la mitad de las canillas. Llegan a 90 grados. Inhalando, erguirte y al exhalar, torsión a tu derecha. Torsiones con base asimétrica es intensidad media. Nota cómo la base asimétrica te ayuda a torcer más. El borde externo de los pies rechaza el suelo, expande la parte posterior de las rodillas. El sentido del tacto empieza a moverse hacia la precisión, a experimentar la piel y los vellos de la piel, a revelar detalles. Trata de notar el flujo de sangre bajo la piel. Exhalando, regresa al centro. Cambia el cruce en piernas, columna erguida, rotación externa en cadera. Las rodillas están activas en expansión, la parte posterior. El pie también está expandiéndose y el borde externo rechaza el suelo. Si la base está activa, es mucho más seguro para las rodillas. Columna erguida y al exhalar, torsión a tu izquierda. Si las caderas y los tobillos no están trabajando, las rodillas se chupan presiones innecesarias. La mirada al lado izquierdo de los ojos. Observa a través del inicio de la exhalación. El sentido del tacto empieza a ser más introspectivo, se mueve hacia su órgano, la piel y los vellos de la piel.
Y debido a eso empieza a revelar detalles. Ya no solo es veloz al ambiente, ahora es preciso. Exhalando, regresa al centro. Manos al suelo, Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. La naturaleza de los sentidos en una fase inicial es veloz. En intensidad suave, a nivel mridu, hay velocidad sensorial. A nivel madhya, hay precisión sensorial. Esta es la estructura que estamos queriendo identificar. Ese es el objetivo de la práctica hoy. Siguiente inhalación, de al frente, siéntate. Piernas adelante, estira rodillas, brazos a los lados. Y al exhalar, mano derecha lejos de ti, brazos en línea, la mirada al pulgar izquierdo a la mitad. Mantén el isquio izquierdo en el suelo, alarga el lado derecho de tu torso, brazos en rotación externa. Estando en la postura, volumen en forma de triángulo invertido. Inhala mínimo al máximo, exhala máximo al mínimo. Y ahora observa rechakra, mitad y final de tu exhalación, dan soporte. Activa los músculos de la espalda. Activa cuádriceps, frente de los muslos. Sentido auditivo es veloz al ambiente, en flexiones laterales de intensidad suave, con base simétrica. Inhalando, regresa al centro. Exhalando, mano izquierda al suelo, mantén ambos brazos en línea, inclínate lateralmente sin colapsar. Mantén la coronilla lejos del perineo. Si Uttamashtrira se conserva potente. La mirada en la mitad del pulgar derecho. Isquio derecho firme en el suelo, alarga el lado izquierdo del torso. Los pies en flex, los tobillos. Expande la planta. Observa lo que sientes en mitad y final de exhalación. Eso da soporte a la postura. La postura empuja la conciencia hacia el sentido auditivo y el sentido auditivo es veloz hacia el ambiente. Recoge indiscriminadamente todo lo que esté a su alcance. La conciencia sensorial se mueve hacia afuera. Inhalando, regresa al centro. Vuelve a cruzar piernas, primero derecha, luego izquierda. Codo izquierdo, codo derecho contra el cuerpo, mano al piso, rotación externa en brazo izquierdo, flexión lateral. Brazo pasa por encima de tu cabeza. La mirada hacia la mitad del pulgar izquierdo. Mantén la postura, recuerda, activas las caderas en rotación externa, activas las rodillas, expandes la parte posterior. Borde externo de los pies rechaza el suelo. Sentido auditivo empieza a ser preciso. Observa lo que sientes en mitad y final de exhalación. Mantengan el dristi, la mirada estable en la mitad del pulgar. Cuando la postura es estable, el dristi está quieto, la mirada. Eso permite empezar a estudiar. En este caso, los sentidos, específicamente el auditivo. Empieza a revelar detalles. Inhalando, regresa al centro. Cambia el cruce en piernas. Columna erguida, codo izquierdo al cuerpo, rotación externa en brazo derecho. Lleva la mano izquierda al piso, flexión lateral. Mantén el isquio derecho en el suelo. Levanta la mirada a la mitad de tu pulgar derecho. Deja la postura estable, cómoda, firme. Observa a través de la mitad y final de exhalación. Lo que sientes en esa parte de la respiración ayuda a sincronizarte con la postura y el efecto que la postura está trayendo sobre el campo sensorial. El sentido auditivo empieza a ser preciso, empieza a revelar detalles, empiezas a discernir unos de otros sonidos. Inhalando, regresa al centro. Manos al suelo, Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. En la intensidad media, los sentidos son más introspectivos, se mueven hacia sus órganos y eso revela detalles. Siguiente exhalación, lleva las rodillas a piso, tómate los codos, rotación externa en brazos, entrelaza los dedos de las manos. Opción 1, levantas la pelvis y caminas hacia ti, cabeza en el aire, media parada de cabeza con la cabeza en el aire, eso es lo mejor al comienzo. Opción 2, la cabeza descansa en el suelo y a través de la coronilla rechazas el piso, pero el 90% del peso está en brazos. Opción 3, si es viable, elevar una pierna, pon a flotar la otra, solo si la base es estable y entra en el Sirsasana. Estando en Sirsasana, la respiración, o en medio Sirsasana, la respiración es libre con estabilización de costillas.
el volumen delgado. Y observas mitad y final de inhalación. Ahora de cabeza lleva la conciencia sensorial hacia el sentido del gusto. El gusto es veloz al ambiente, intensidad suave. Quienes están en la postura, borde interno de talones al cielo, rotación interna en caderas, externa en brazos. Entonces Vivi, caminar hacia ti, Nico, camina hacia ti, relaja el cuello, respiración libre, bien Vivi, bien Mariana. Eso es Janet, eso es Felipe, lengua en el paladar, mandíbula relajada. Eso es Sole, coxis al cielo, borde interno de talones al cielo, costillas al centro. En su siguiente exhalación regresan, por favor, con calma. Tal cual entraron, tal cual salen. Y hacemos Balasana. Se pueden acostar boca abajo, esta es una opción, si Balasana no es cómodo. O sentarse sobre talones, muslos juntos frente al piso. Brazos atrás, sueltos. Presta especial atención a cómo Balasana estimula el Marma Mula Bindu, una yema debajo de Bindu. Y la atención mental empieza a entrar a su función de aceptar. Sankalpa. Y aquí Saitilia Vedana, respiración relajada. La aceptas tal cual es. La piel de la frente se arruga hacia tu entrecejo. Los lados del torso se mueven hacia el piso bajo el efecto de la gravedad. La columna empieza a moverse hacia el espacio entre los muslos. Acostados boca abajo si necesitan. Siguiente inhalación, levántate. Manos al suelo, Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Omóplatos al sacro cuando hagan chaturanga, cuello largo, pecho abierto. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Acuéstate boca arriba. Opciones, talones cerca de los glúteos, al ancho de caderas, manos firmes en piso, rotación externa en brazos y levantas pelvis. Buscas una línea entre torso y muslos y buscas ir cambiando el peso hacia tus hombros, cuello libre, garganta larga. Opción 2, llevan las piernas atrás, entrelazan dedos de las manos, abren más su pecho, manos a la espalda baja, dedos apuntan hacia arriba y luego levantan las piernas. Equilibrio sobre los hombros. Muy importante que la C7 esté en el aire. Largo el frente del torso y el peso gradualmente va cambiando de los brazos a los hombros cada vez más. Estando en la postura, respiración libre, costillas flotantes estables, volumen delgadito. La postura empuja la conciencia sensorial hacia el sentido de la vista. La vista es veloz hacia el ambiente. Rotación externa en brazos, isquios arriba, Nico, tobillos en flex. Borde interno de talones al cielo, coxis al cielo. Asegúrense que la C7 esté libre. Trates las manos firmes en el suelo. Manos al suelo y desarrollar esa potencia en la cadena posterior del cuerpo, llevando el peso a los hombros. Siguiente exhalación. Quienes están con las piernas en el aire, lleven los pies por encima de la cabeza al suelo. Nico, te saltaste la postura. Primero es Salamba Sarvangasana, Nico. Los pies hacia arriba, una vela. Y ahora sí, Halasana. Pies por detrás de la cabeza, entrelazan dedos de las manos, abren su pecho. Isquios arriba. Los que estaban en Chatuspadasana, en línea con una línea entre muslo y torso y levantada la pelvis, bajan la pelvis, juntan las plantas de los pies, traen talones cerca del perineo y se toman los codos por encima de la cabeza. En ambas posturas, observa el inicio de la exhalación. La respiración sigue libre, volumen en forma de línea delgada. Y en Halasana, el sentido que predomina es el tacto. Mantén la postura, Nico, ahí ya que estás ahí. O haz Salamba Sarvangasana un momento y observas cómo cambia la experiencia y observas la pausa con aire en la postura. Eso. Abre pecho, cuello libre y observa la pausa con aire. El resto observa en el inicio de la exhalación. El sentido del tacto empieza a predominar.
Se mueve veloz hacia todo lo que está a su alcance. Siguiente exhalación, vamos regresando en calma. Nos acostamos boca arriba, abrazan las piernas, giran un poco a los lados. Inhalando, incorpórate. Manos al suelo. Vinyasa o Adho Mukha Svanasana. Lleva las rodillas al piso. Las manos justo frente a las rodillas. Apoya bien los metatarsos. Las manos son la base de un triángulo equilátero. El tercer punto va a ser la cabeza, la coronilla. Y ruedas la cabeza hacia atrás. El peso se mantiene en piernas y brazos. Cuello largo. Se estiran los músculos del cuello. La garganta empieza a acortarse, pero tratas de alargarla igualmente. La mirada en dirección de la punta de la nariz sin tensionar los ojos. Perdón. Regrésate. Acuéstate boca arriba. Me salté en Matsyasana. Acuéstense boca arriba. Tómense los muslos. Rotación externa en brazos. Expande la planta de los pies. Respiración completa. Al inhalar amplía, eleva caja torácica. Al exhalar se relaja y desciende. En tu siguiente inhalación, fuerza en brazos. Mira los empeines. Eleva el esternón. Empuja el suelo con el borde externo de los codos. Estira el arco de los pies. Quédense aquí. La mirada en la mitad de los empeines. Costillas flotantes ligeramente al centro, pubis ligeramente adentro. Nota cómo eso ayuda a que la columna reparta mejor la curva. Observa mitad y final de exhalación. El sentido auditivo empieza a ser veloz, predominante. Recoge todo lo que está a su alcance. Va a observar cómo él empieza a predominar. Siempre estamos escuchando, pero la experiencia que la postura causa es muy, muy específica. El sentido auditivo es predominante como experiencia sensorial. Y su cualidad es veloz hacia el ambiente. Exhalando, descansa. Rodillas al pecho, un par de giros a los lados e incorpórate ahora sí. Manos al suelo. Adho Mukha Svanasana. Como ya habíamos hecho una flexión del cuello, ahora hacemos una extensión. Lleva las rodillas a piso, siéntate en talones. Si esto es incómodo, siéntense con las piernas cruzadas al frente, incluso asimétrico como necesiten. También podrían estar sobre las rodillas. Nuestro enfoque ahora es el cuello, ¿vale? Entrelazan los dedos de las manos. Abren el pecho, borde interno de los codos lejos de ustedes, lengua al paladar, una mirada al entrecejo. Los 5 sentidos secuenciados: olfato, gusto, vista, tacto, oído. Observa la postura a través de la pausa sin aire, el instante que hay entre exhalación e inhalación. Mirada al entrecejo. Exhalando, descansa. Manos al suelo, Adho Mukha Svanasana. Estando en Adho Mukha Svanasana, conserva las curvas naturales de tu columna, en la lumbar, la torácica y la cervical. Orejas en medio de los brazos. Inhalando ve al frente, siéntate. Manos al centro del pecho. Inhalamos profundo, mantra. Om Jai Svastiastu Vivasya Kala Prasidatam Jayantu Bhutani Shivani Todya Manaschavadram Vajatada Dokshaye Avesya Tamno Matirapya Hektuki. Acuéstense boca arriba, pies al ancho del mat, brazos en diagonal, palmas al cielo. Baja un poquito el sacro, quede cómodo la lumbar. Respira totalmente libre. Usa las exhalaciones para dejar que la gravedad cause efecto sobre cada parte del cuerpo que vaya nombrando. Pies, planta, empeine, dedos. Tobillos. Usa la exhalación para dejar que la gravedad cause efecto y retira tu intención de esa parte del cuerpo. Piernas, todo lo que hay entre tobillos y rodillas. Rodillas. Muslos, lo que hay entre rodillas y caderas. Toda la
la pelvis, piso pélvico, zona púbica, inguinal, glúteos, todo el perímetro de la pelvis, el interior de la pelvis, tu región abdominal, al frente, a los lados, atrás, el interior de tu abdomen. Tómate muy en serio esta parte de la práctica. Esa relajación consciente hace parte del sistema. Ahora observa tu caja torácica. En cada exhalación deja que la gravedad cause efecto en los músculos del frente, los lados y atrás, el perímetro de la caja torácica. Ahora el interior de la caja torácica, pulmones, corazón, diafragma, estómago, páncreas, hígado. Si lo que acabo de mencionar no está muy claro en tu mapa mental, estudia un poco cómo están esos órganos dentro del cuerpo. Sé proactiva con eso. Manos, palmas, dorsos, dedos. Renuncias a la interacción con ellos por un momento y dejas que la gravedad cause efecto. Muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, músculos entre hombros y cuello, cuello y garganta, mandíbula y lengua, todos los músculos de la cara, pómulos, sienes, frente, labios, párpados y ojos. Deja que los ojos caigan hacia la parte posterior del cráneo. Músculos del cráneo bajo el TDC, donde está el pelo, muchos músculos planos sobre el cráneo. El cuerpo está relajado, ya no interactúas con él. En determinación y suelta cualquier tensión que ubique. A veces hay tensiones en el piso pélvico o al interior de la pelvis. Concentra la atención mental a través de Mula Bindu, una yema debajo de la parte de atrás del cráneo que está tocando el suelo. A través de Mula Bindu, Sankalpa, atención mental de aceptar. Sankalpa Vikara. Y ese estado de atención mental en aceptación, esa función, dirígela a través de la mitad del cuello, sobre la piel, a la altura de la C4. Marma Madhya Prastataha Kanta. La mente en aceptación a través de la mitad del cuello lleva la conciencia a la percepción sensorial, al campo mental donde se pueden estudiar los sentidos, su naturaleza, la relación que tienen con la conciencia y cómo la conciencia puede ejercer control sobre ellos. Todo eso se ejecuta en ese campo mental. Todo lo que existe ocupa espacio. Si logras estar con la mente en aceptación a través de la mitad del cuello, tu experiencia sensorial es más intensa. El cuerpo sigue relajado, pero los sentidos están más alerta. Los sentidos se mueven hacia el ambiente.
Es la experiencia inicial de ese campo mental. Ahora trata de ir un poco más profundo. Mientras acepta a través de la mitad del cuello, pero trata de observar un poco más profundo en ese campo mental. Trata de moverte a la parte media de ese campo mental. Los sentidos empiezan a ser más precisos. El olfato se mueve hacia la nariz, el gusto hacia la lengua, la vista hacia los ojos, el tacto hacia la piel, el sentido auditivo hacia los órganos al interior del oído. Sigue habiendo una experiencia del entorno, pero ahora empiezas a ver más experiencia de los órganos de percepción. Nariz, lengua, ojos, piel y las pequeñas estructuras al interior de la cavidad auditiva. Precisión sensorial. Hay cierta introversión de los sentidos. Los sentidos ya no solo experimentan objetos del ambiente, sino que empiezan a volcarse hacia sus órganos. Relaja, ve regresando ese campo mental. Sales a través de la mitad del cuello. Regresa a la función mental de aceptación, a su origen energético, Mula Bindu. Retiras la atención de Mula Bindu. Ya no tratas de canalizar y hacer ese recorrido interno con tu atención mental. Vuelve a dejarla suelta. Nota cómo empieza a ser otra vez aleatoria. Va y viene rápidamente a través de sus distintas funciones. Mueve los dedos de los pies y de las manos. Regresa la intención a la respiración. Las respiraciones más profundas. Junta las piernas, entre las dedos de las manos por encima de tu cabeza. Estírate inhalando. Exhala por rodillas al pecho. Mira un poco a los lados. Inclínate a tu derecha. Siéntate a tu ritmo. Bien. Hay dos conceptos que es importante que sigan teniendo muy presente. Astic y Nastic. Levante la mano quienes recuerdan qué es eso. Astic y Nastic. Astic es lo que existe. Ya es. Solo necesito llevar mi atención para observarlo. Astic. En nuestro caso como humanos, nuestros sentidos y nuestro cuerpo físico son astic, existen. Nastic es lo que no existe, pero puedo experimentar. ¿Quién de ustedes ha estado en estados alterados de conciencia? Con sus sentidos en otra vuelta. ¿Listo? Estados alterados de conciencia, estar prendido, si no vamos muy lejos. Respiración holotrópica, en fin, hay varios ayunos prolongados, experiencias muy intensas, causan una hipersensibilidad sensorial. Entonces, esa hipersensibilidad sensorial es algo llamado nastic. No existe por naturaleza, pero se puede experimentar. Un ejemplo más simple, su mano es astic, existe. Temporalmente, pero existe. Listo, durante unos años va a existir. Entonces, mi experiencia de la mano es astic. Puedo experimentar la mano, ella existe ahí por naturaleza, ¿vale? ¿Qué es nastic? Cierran el puño con fuerza. Cerrar el puño con fuerza trae otra experiencia de la mano, pero esa experiencia la estoy causando. Vuelvan a soltar. Entonces, eso es bien importante de entender porque el yoga está especialmente enfocado en lo nastic, lo que existe. Comprende lo nastic, lo que puedes experimentar porque lo causas, pero comprende lo sutil que es esos nastic. Por ejemplo, la energía.
Si yo estimulo la energía Kundalini, que hay varias maneras de hacerlo, o hago trabajos energéticos, o hago un pranayama, Kapalabhati, eso va a causar una experiencia muy efímera, energética. Esa experiencia es nastic, no existe. La puedo experimentar porque la puedo causar, pero dejo de causarla, deja de existir. ¿Listo? Por eso lo nastic no es tan importante. El placer que pueda brindarles la práctica es nastic, dura un momento. Ese estado de satisfacción, de completud, de estoy aquí a gusto, ¿no? Todo estoy como más claro, todo eso es nastic, es un estado muy leve, es un efecto. Entonces, en lo que refiere a los sentidos, lo que estuvimos haciendo hoy fue una práctica nastic, como la postura y cierta parte de la respiración me pueden ayudar a percibir uno de los sentidos. Y según la intensidad de la postura, ese sentido puede ser veloz al ambiente o preciso. Cuando es veloz al ambiente es más extrovertida la conciencia. Cuando la postura es de intensidad media, jala el sentido hacia adentro y por eso el sentido empieza a experimentar su órgano. Y esta circunstancia de velocidad sensorial o precisión sensorial es astic, existe por naturaleza. Si tú entras a una plaza de mercado, de entrada, tus sentidos son veloces al ambiente. Todo lo que está ahí empieza a ser percibido. Y luego ya empiezas en un proceso de precisión. Estoy buscando fruta, estoy buscando hortaliza, estoy buscando esto, aquello. Esto huele bien, esto no huele tan bien, esto huele muy dulce, esto está oliendo muy ácido. O sea, es una progresión natural, existe, solo que a través de asana puedes aislar esas experiencias de velocidad y de precisión sensorial y eso es una gran herramienta, porque luego en la cotidianidad notas cuando tus sentidos están veloces o cuando son precisos. Empieza a haber una comprensión estructural de tu campo sensorial. Entonces, hablar del control de los sentidos empieza a tener un terreno mucho más tangible, porque ya comprendo su naturaleza. Ya sé que el sentido en una fase inicial es veloz e indiscriminado, pero luego es preciso y se mueve hacia su órgano y revela detalles. Y eso me permite tener más herramientas para luego hablar de control sensorial. Entonces, cuando nos sentamos, que lo vamos a hacer mañana otra vez, y les digo oler su nariz, ya hay una referencia. Puede ser leve, pero ya hay una referencia. ¿Sí? O les digo saboreen su lengua, ya hay una referencia por asana. Eso va siendo cada vez más integrado, ¿vale? Entonces eso es astic, lo que existe. Y el yoga se enfoca muchísimo en estudiar la naturaleza existente de las capas que envuelven al ser. Y las cuestiones nastic, esas experiencias causadas, como esos picos de experiencia, el ejemplo del puño. Mi mano la experimento, pero si cierro el puño es otra experiencia, pero es muy temporal. Requiere de mi esfuerzo, de sostenerla. Dejo de hacerlo, dejo de experimentar. ¿Sí? Entonces, eso ocurre mucho a nivel energético. Hay ciertos estilos de yoga que se enfocan mucho en estimular energéticamente, pero pues son muy efímeros. Es muy efímero el efecto, muy inestable la práctica. Sí, por ejemplo, han visto el hot yoga, que es la manera diplomática de llamar al Bikram yoga después del escándalo del pseudo guru que lo posicionó en el mundo. Entonces ahora entonces ya no se llaman Bikram yoga, sino hot yoga. Pero el hot yoga es algo parecido. Coges un salón, 45 grados centígrados, haces una secuencia que es bastante exigente y entonces todo el mundo que va a pasar va a experimentar un montón de expansión, calor, claridad temporal, sus sentidos se agudizan, entonces es obviamente muy estimulante y por supuesto que puede empezar a ser muy beneficioso para el cuerpo porque es un alto rendimiento compactado ahí. Entonces empieza a causar beneficios, riesgoso para algunos si no están muy adaptados, si no entienden bien cómo mover su cuerpo, porque el calor permite más libertad, entonces hay mucha gente que se lesiona porque está en un entorno nastic, algo que no existe, esa temperatura no la has causado tú. Desde la perspectiva tradicional, tú debes causar esa temperatura en tu cuerpo interno para poder ejecutar la práctica, ¿vale? Entonces, un ejemplo de cosas que
A veces se le suman al yoga, pero no son del todo convenientes. Bien. Por eso la respiración. Si respiran en forma de músculo, eso crea más calor. La respiración completa crea más calor. Y ese calor es el que permite que podamos practicar de manera más eficiente. ¿Listo? E ir quemando toxinas del cuerpo, lo cual va a hacer que cada vez dormimos mejor, cada vez nos enfermamos menos. Y eso es la plataforma saludable sobre la cual puedo hacer la práctica interna. Sentarnos una hora, hacer algo específico que no es fácil. Esto requiere mucho más esfuerzo que la práctica de asana. Requiere mucha más determinación, sobre todo porque no estamos tan acostumbrados a introspectar. ¿Listo? Y estamos muy, muy estimulados hacia afuera. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces recuerden eso, Nastic y Astic. Nastic, lo que existe y puedo estudiar en su naturaleza porque existe, no necesito hacer ningún esfuerzo para que exista. Lo observo. Y Nastic, cosas que puedo experimentar, pero debo causarlas para experimentarlas. ¿Listo? Aleji, ¿vas a preguntar algo? Sí, Fer, cuando trabajamos el volumen de la respiración, eso es algo que, digamos, que puede pasar naturalmente dentro de la práctica. O sea, que la postura va a generar naturalmente en mí o siempre tengo que yo intencionalmente llevarme a ese volumen. La postura empieza a exigir que respires ligeramente diferente, pero si uno no, pero si a uno no le han enseñado, o sea, digamos, si yo tuerzo, o sea, sí y no, sí y no, sí, sí, sí en cierto grado, pero no a nivel preciso. Si por ejemplo torcemos, la torsión te obliga a respirar más lento, no te permite respirar ni tan profundo ni tan rápido, la torsión. ¿No? Pero por ejemplo, entonces, sí hay cierto efecto de la postura transformando la manera en la que respiras. Pero si tú, por ejemplo, hablas con alguien que no sepa nada de volumen ni localización de la respiración y que haga torsiones y le preguntas cómo está respirando, él te va a describir lo que instintivamente causa en su cuerpo la torsión. Pero él no va a lograr discernir muy bien esto de la localización y del volumen, no va a tener un nombre para eso. Entonces, es diferente cuando uno entra en la torsión y respira casi completo, usando 3/4 superiores de los pulmones, y luego controla el volumen del aire para que entre lento y salga lento. El ejemplo de la vocal I. Y entonces, la postura sí va a modificar la manera en la que respiras, pero la comprensión técnica de cómo respirar viene enseñada por alguien a quien le han enseñado. ¿Sí? Por ejemplo, yo practiqué yoga de manera intuitiva 13 años. Aprendí en la universidad algo de Hatha con un profe y luego salí de la universidad, me dediqué a ejercer la arquitectura y el yoga era un hobby. Entonces yo ahí sagrado, las noches, a la madrugada, cada vez que podía hacía yoga. Pero yo no sabía nada de estas cosas que nos ha enseñado Gokulachandra. Nada. Y entonces cuando él viene y enseña, este es el volumen, esta es la localización. Entonces muchas cosas que yo había medio percibido adquirieron orden, estructura y hubo ya mucho más discernimiento. Ah, una cosa es la localización. Entonces la claridad técnica que me ha dado esta práctica nunca la encontré en 13 años de hacerlo por mi cuenta y mirar en libros y leer aquí y allá y luego empezar a indagar en YouTube, todo esto. Nunca logré como esta comprensión tan precisa, técnica, que me ha brindado esta tradición. ¿Sí, Aleja? Pero sí, sí, por eso sí y no. No es como tan blanco y negro la respuesta, porque la práctica como tal y la indagación psicofísica, corporal, sí va trayendo ciertos vislumbres de cosas, ¿no? Todos nosotros si queremos pasar por debajo de una piscina, inevitablemente tenemos que retener y exhalar de a poquitos, pero eso no va a implicar que sepamos que una cosa es localización o volumen o sea, este tecnicismo, esta especificidad no se revela tan fácil a nivel intuitivo. Sin embargo, la revelación del conocimiento puede ser espontánea según tu vínculo con lo divino, solo que es contados casos. O sea, a uno el conocimiento puede ser revelado por alguien a quien le revelaron el conocimiento. Si uno quiere ser un buen carpintero, puede ir y aprender con un buen carpintero, lo cual acelera su curva de aprendizaje.
Pero si yo me pongo a explorar la madera por mi cuenta, también puedo llegar a cosas muy sofisticadas, pero me va a tomar mucho más tiempo. O de repente tengo una revelación de las cosas y entiendo perfectamente las cosas, aquello que estoy explorando. Entonces el conocimiento también viene por revelación divina. ¿Sí? Claro, hay mucho charlatán que se aprovecha de eso y dice, es que yo sé cómo él, yo tengo comunicación directa con Krishnamacharya y bla, 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 y vas y hablas con ellos a nivel técnico y no están precisos. Ven, yo he estado con grupos. Hace un tiempo fui a Medellín y di unos talleres y había como unas 30 personas. Y les pregunté, ¿qué es Uddiyana Bandha? Y habían profesores que llevaban 15, 18 años enseñando. Y les dije, ¿qué es Uddiyana Bandha? Y todos explicaron lo que consideraban que era Uddiyana Bandha. Luego les dije, ok, esos son algunos efectos del Uddiyana Bandha, pero el Uddiyana Bandha es, y vamos a practicar. Y luego les di una clase de Uddiyana Bandha. ¿Sí? Que no es lo que ellos, era en parte lo que ellos consideraban, más no específicamente eso. Bien. Y claro, algunos salen de ahí molestos. No, ¿cómo así que yo tengo que volver a aprender a estudiar esto? No, yo me quedo haciendo lo que sé. Uddiyana Bandha es meter el abdomen hacia la columna y ya. Eso es y punto. Porque pues ya hay gente que no tiene como esa humildad de querer aprender de nuevo las cosas, que fue lo que me pasó a mí. Yo llevaba 13 años practicando, conozco al máster Gokula Chandra y me doy cuenta, todo lo que sé está bastante abstracto y lleno de especulación. Este man estaba muy preciso. Y entonces dije, ok, me puedo disponer a aprender otra vez. No me importa, no tenía ningún apego a eso. Entonces me puse a aprender. ¿Bien? ¿Se aleja? Entonces sí, no. El cuerpo sí causa ciertas lógicas a nivel respiratorio, según la postura en la que estés, pero es bastante más preciso cuando sabemos qué es lo que estamos haciendo con la respiración y nos anticipamos para que al estar dentro del rendimiento, dentro de lo que la postura pide, tú ya estás dándole a la postura soporte, muy, muy consciente de cómo funciona la respiración. Bien, entonces recuerden, Nastic y Astic. Estudiamos, los sentidos son Astic, existen y se pueden estudiar. Por eso de esta manera. Por eso no les indiqué durante la clase, concéntrense a través de Mulavin, o sea, no les hablé de la práctica interna hoy, para que observáramos solo lo que existe ahí como experiencia, consecuencia de que cada postura empuja la conciencia en cierta dirección, porque cada postura está estimulando un sentido en específico. Bien, con gusto, Pili. ¿Tienen alguna otra pregunta o todo bien? Entonces ya saben, velocidad sensorial, precisión sensorial. Posturas de intensidad suave, el sentido es veloz. Posturas de intensidad media, el sentido empieza a ser más preciso. Entonces en posturas de intensidad suave la conciencia tiene la tendencia de moverse hacia afuera y en posturas de intensidad media la conciencia empieza a introspectar un poco. Y eso nos va dando un laboratorio práctico para empezar a entender con mayor detalle cómo funcionan nuestros sentidos. ¿Listo? Ahí seguimos. Mañana nos vemos. Muchas gracias por estar ahí. Hagamos un poquito otra vez, pero todo bien. Tengan buen día. Gracias por estar.